De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y mientras hoy, esta semana en realidad va a haber mucho noticias saliendo de los tribunales con la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por la presencia que ha sido citada a declarar María Cantero, su secretaria privada, aparece ahí, digamos, una descomposición total y absoluta de lo que fue un gobierno que ya de por sí fue un gobierno muy frustrado y fracasado, de la manera en que uno lo mire, pero sobre todo cuando termina con una inflación por arriba del 200%. Escuchaba el otro día a Emanuel Álvarez Agis decir que con los valores de inflación que hay en el mundo y con el contexto, y cuando otros países de América Latina ya solucionaron el problema de inflación, etcétera, esto es comparable a momentos de la hiper, lo que pasó con la inflación el año pasado, si bien no llegó a los niveles de lo que fue la hiper de Alfonsín, etcétera. Dice que el efecto traumático sobre la economía de los argentinos puede ser comparable con aquello. Entonces es un gobierno que podrá echarle la culpa a la pandemia, a la sequía o lo que fuere, pero entrega, y que tampoco, digamos, más que tenés 4 años de gobierno y termina entregando, sobre todo además si uno mira la pobreza, 45%, entonces no importa el indicador que uno mire, ese gobierno termina en un enorme fracaso. Más la descomposición interna en lo que se echaban la culpa a unos y a otros respecto de quién había sido el responsable de ese fracaso, y finalmente el triunfo de Javier Milei también, ¿no? Entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Y ahora, a partir de lo de Fabiola Yáñez, aparece también la perplejidad de los propios amigos, aliados, funcionarios que creyeron en el gobierno de Alberto Fernández y que ven crecientemente a alguien de doble faz, alguien que les mentía, que tenía toda una estructura para sostener sus mentiras, que no estaba a la altura del cargo que ocupaba en términos de las cosas sobre las cuales se ocupaba, le distraían el tiempo, etc. Por supuesto, la manera en que exigió muchísimo de los argentinos con una cuarentena muy severa, que uno puede discutir sus resultados en términos que hay quienes dicen que hay para rescatar respecto a la cantidad de muertos en exceso que tuvo la Argentina en comparación con otros países. Uno puede discutir qué pasó con la educación, si en esa materia efectivamente no fue demasiada la cuarentena o innecesariamente larga. Digo, hay un montón de cosas para discutir, pero la verdad es que el derrumbe total de la figura de Alberto Fernández, como se está produciendo, más allá del resultado de lo que pasa en tribunales, está sumiendo, no era una figura relevante cuando termina su gobierno Alberto Fernández dentro del peronismo, ni mucho menos, pero le quedaba al menos ciertas alianzas, o por lo menos amistades o de alianzas con ciertos presidentes tipo López Obrador o Pedro Sánchez. Bueno, todo eso se desploma también, y sobre todo este impacto sobre el peronismo, que deja al peronismo, que ya estaba en una situación muy deteriorada, en un enorme desconcierto hacia dónde ir, con un Javier Milei que avanza en un contexto de una crisis económica muy grande, mucha recesión, suba del desempleo, pero ofreciendo él lo que generó uno de los grandes traumas, pero yo creo que el gran trauma del gobierno de Alberto Fernández, que es: yo vengo a bajar la inflación. En un contexto en el cual Javier Milei viene aprovechando bastante bien, de manera mediática, etcétera, la caída y el derrumbe de Alberto Fernández, también para atacar algunas banderas que no eran solamente del gobierno de Alberto Fernández, pero que Alberto Fernández tomó, como el feminismo, las cuestiones de género, etcétera. Ahora, en ese contexto, lo que está pasando también es que hay una guerra o un conflicto, no me gusta usar términos bélicos cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con las disputas políticas, pero hay una disputa política entre Victoria Villarroel y Javier Milei que tiene una dinámica, dado el poco tiempo que transcurrió el gobierno, muy sorprendente en términos de cómo se van de alguna manera como apilando los enojos. El último tuvo que ver con que Victoria Villarroel no fue invitada, o ella dice que no, su entorno dice que no fue invitada a lo que era una cena de camaradería de Javier Milei con las Fuerzas Armadas. Recordemos que se suponía que los ámbitos en materia de seguridad se los iba a dar, y de hecho lo dijo en campaña Javier Milei, a Victoria Villarroel. Lejos de eso, nombró a Patricia Bullrich y a Luis Petri en esos cargos, seguridad y defensa. Luego hubo discusiones respecto de los ascensos en las Fuerzas Armadas que se discuten con acuerdo del Senado, que preside Victoria Villarroel, si bien ella no es senadora. Bueno, había algunos ascensos que ella misma había empujado, su padre fue militar.
Milei iba a anunciar en ese contexto la suba del salario de las Fuerzas Armadas y ella no fue invitada. Después ella suspende otra vez la enfermedad, ya había sufrido algún tipo de enfermedad que le había impedido, ¿se acuerdan?, ir al Pacto de Tucumán, que parece que era porque no estaba conforme con el lugar que le iban a dar, porque el lugar preponderante fue de Karina Milei en ese contexto. Ella suspende el viaje ahora a Mendoza también y sale el 17 de agosto, el día de San Martín, un tuit de Karina Milei, que no es muy poquita las veces que ella tuitea, es una cuenta medio nueva también, y lo que ella escribe tiene que ver con una cita de San Martín, que dice: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Coherencia, por favor, dice abajo. O sea, pobres infelices que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. De golpe puede ser porque, si es un mensaje para Victoria Villarruel, que es como lo interpretó la gran mayoría de los libertarios, pues tuvieron todo el fin de semana de vuelta con los pro Villarruel versus los pro Karina Milei, planteándole los pro Villarruel que a Karina Milei no la votó nadie y a Victoria Villarruel sí como vicepresidenta. Pero coherencia, por favor, pidiéndole aparentemente, esto todos los propios libertarios lo leyeron como un capítulo más del enfrentamiento directo entre Karina Milei y Victoria Villarruel. Hay un enojo porque dicen que ella, que es la que promueve la defensa de algunos de los condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no dijo ni mu sobre la visita de los diputados a la cárcel de Seiza, que generó tanta controversia. Lilia Lemoine personalmente dijo: ¿por qué no dice nada Victoria Villarruel si es ella la que tiene esta agenda? Y lo que ella mantiene es fijado el famoso tuit en el que defiende Victoria Villarruel la canción racista, planteando como un discurso nacionalista, que los franceses son unos colonialistas, que no tienen por qué venir a plantearlos a nosotros nada en contra de lo que ella considera una mera canción de cancha. Pero, adicionalmente, y atención con esto, en lugar de ir a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Victoria Villarroel fue a recibir un título de la Tecnicatura en Seguridad que ella hizo en la Universidad de Buenos Aires, se sacó fotos y los posteó diciendo: orgullosa egresada de la Universidad de Buenos Aires. Justo cuando uno de los temas más controversiales que va a caer para el gobierno, en realidad, porque le dijo que lo va a vetar, es el tema del financiamiento universitario. Ya salió de diputados un proyecto que garantiza el financiamiento para los universitarios, docentes y no docentes. Recordemos que el segundo cuatrimestre arrancó con protestas, que es el sector de los que más perdió, incluso dentro del sector público, contra la inflación, que el gobierno, a pesar de la promesa después de la marcha multitudinaria, no está dando la recomposición. Se supone que hay en ciernes una nueva marcha que se estaría preparando, y Victoria Villarruel, que fue dejada de lado de la cena de camaradería, generando cada vez su propia agenda, termina sacando una foto diciendo: orgullosa egresada de la universidad pública.